Había una vez un hombre llamado Tomás. No era un héroe de película, no era millonario, no tenía poderes extraordinarios. Era simplemente un hombre común, de esos que se levantan todos los días antes de que salga el sol, que toman café solo porque no hay tiempo para nada más, y que llegan a casa cuando sus hijos ya están dormidos. Tomás tenía 42 años, una esposa llamada Elena, 2 hijos, Mateo de 12 y Clara de 8, y un jardín pequeño en el patio de su casa que había plantado con sus propias manos el día que compraron la propiedad, hace ya 10 años. Ese jardín era su orgullo silencioso. Nadie lo sabía, porque Tomás no era hombre de hablar de sus cosas, pero cada vez que el mundo se ponía pesado, y el mundo se ponía pesado muy seguido, él salía al jardín con una linterna si era de noche, o a plena luz del sol si el tiempo lo permitía, y simplemente se sentaba entre las plantas. No hacía nada especial. Solo miraba. Solo respiraba. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una fábrica textil. Llevaba 18 años en el mismo lugar, haciendo las mismas reparaciones, caminando los mismos pasillos. Sus compañeros lo llamaban el reloj, porque nunca llegaba tarde. Nunca faltaba, nunca se quejaba. Era una máquina de constancia, y en esa constancia había encontrado algo parecido a la dignidad. Lo que nadie veía, sin embargo, era el cansancio que cargaba. No el cansancio físico. Ese se cura durmiendo. Era otro tipo de agotamiento. El de sentir que los días se repiten sin propósito, que eres una pieza más en un engranaje enorme que seguiría girando perfectamente bien sin ti. Tomás sonreía en la mesa, ayudaba a Mateo con las matemáticas, leía cuentos a Clara antes de dormir. Pero por dentro, algo le decía en voz baja, casi como un susurro. ¿Es esto todo lo que hay? Fue un martes. Los martes tienen esa cosa extraña de ser el día donde menos te lo esperas. No el lunes que ya viene cargado de expectativas. No el viernes que todo el mundo vigila. El martes. Silencioso. Gris. Traicionero. El gerente de la fábrica lo llamó a su oficina a las 10 de la mañana. Tomás entró con calma, como siempre, con su casco bajo el brazo y las manos manchadas de grasa. El hombre al otro lado del escritorio ni siquiera lo miró a los ojos cuando habló. Le explicó que la empresa había tomado la decisión de automatizar el departamento de mantenimiento, que habían adquirido nuevos sistemas robóticos, que lamentaba mucho comunicarle que su posición quedaba eliminada, efectiva en 30 días. Tomás asintió. Dijo, gracias. Salió de la oficina, caminó hasta el baño, cerró la puerta con llave y se quedó parado frente al espejo durante 5 minutos completos sin moverse. No lloró. Aún no. Solo se miró como si estuviera viendo a un extraño. Esa noche no le dijo nada a Elena. Cenó con su familia. Escuchó a Mateo hablar de sus amigos, sonrió cuando Clara le mostró un dibujo de un caballo que había hecho en el colegio. Luego, cuando todos durmieron, salió al jardín. Eran las 11 de la noche y hacía frío. Se sentó en el suelo, entre las plantas, y por primera vez en muchos años, lloró. No fue un llanto elegante. Fue uno de esos llantos que vienen desde el estómago, que sacuden los hombros, que duelen físicamente. 18 años. 18 años de puntualidad, de entrega, de sacrificio. Y bastó un martes para que todo desapareciera. En ese momento, el jardín que siempre le había dado paz se sentía extraño. Las plantas seguían ahí, quietas, indiferentes. Y Tomás pensó que quizás él también era así. Alguien que ocupaba espacio sin que nadie lo notara realmente. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de su vida. Tomás envió currículums a más de 80 empresas.
Fue a entrevistas donde hombres más jóvenes lo miraban con esa mezcla de respeto y lástima que duele más que el desprecio. Escuchó frases como, perfil interesante pero buscamos algo más dinámico, o agradecemos su tiempo, le contactaremos si surge algo. Nunca contactaron. El dinero comenzó a escasear. Primero cancelaron las salidas al cine. Luego Elena empezó a hacer los mercados más pequeños, comprando lo esencial. Un día Tomás escuchó por accidente a su hijo Mateo decirle a Clara en voz baja, «No le pidas nada a papá ahora, está pasándola mal». Ese momento fue una puñalada. No porque sus hijos lo supieran, sino porque su hijo de 12 años ya había aprendido a protegerlo. El niño cargaba peso de adulto, y eso era culpa suya. Ena fue quien lo sostuvo, aunque Tomás tardó semanas en darse cuenta. Ella consiguió un trabajo de medio tiempo en una panadería del barrio. Llegaba con harina en el cabello y una sonrisa que no era fingida, sino construida con determinación. Una noche, mientras tomaban té en la cocina, ella le puso una mano en la suya y le dijo algo que Tomás nunca olvidaría. No te estoy esperando para que seas quien eras. Te estoy esperando para ver quién puedes ser. Fue ahí cuando llegó el verdadero punto de quiebre. No el día del despido, no el día que vació la cuenta del banco para pagar el arriendo. El punto de quiebre fue esa noche, en esa cocina pequeña con olor a pan y a hogar, cuando Tomás comprendió que había estado esperando que alguien le devolviera la vida que tenía, sin darse cuenta de que esa vida ya no era lo que necesitaba. Había estado llorando por una puerta cerrada sin voltear a ver las ventanas abiertas. Salió al jardín esa noche también, pero esta vez no lloró. Esta vez observó algo que nunca había notado con tanta claridad. Entre las plantas descuidadas de los últimos meses, entre la maleza y las hojas secas, había brotado algo nuevo. Una pequeña planta que no había sembrado. Había llegado sola. En el momento menos esperado, en el terreno más abandonado. A la mañana siguiente, Tomás hizo algo que nadie esperaba, ni él mismo. En lugar de abrir el portal de empleos, tomó un cuaderno viejo que tenía en el cajón del escritorio y comenzó a escribir. No un currículum, no una lista de habilidades. Escribió todo lo que sabía hacer de verdad. No lo que había hecho en la fábrica, sino lo que amaba hacer. Y mientras escribía, se dio cuenta de que llevaba décadas siendo experto en algo que nunca había considerado valioso. Entender las plantas, cuidar jardines, restaurar espacios vivos. Durante 18 años, cada vecino del barrio que tenía un problema con su jardín terminaba llamando a Tomás. Él iba, miraba, diagnosticaba, arreglaba. Sin cobrar, porque nunca se le había ocurrido que eso tuviera valor monetario. Era simplemente quien era, no lo que hacía. Esa mañana, con el cuaderno sobre la mesa y una taza de café frío que había olvidado tomar, Tomás tomó la decisión más aterradora y más honesta de su vida. Iba a crear su propio servicio de paisajismo y cuidado de jardines. Empezaría desde cero. Sin clientes, sin herramientas nuevas, sin garantías. Elena lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella asintió despacio y dijo: «Siempre supe que el jardín te estaba diciendo algo. Solo necesitabas perder lo otro para poder escucharlo». Mateo, que había escuchado desde la puerta, entró a la cocina y dijo con esa seriedad encantadora de los niños de 12 años: «Yo te ayudo a hacer el logo, papá. En el colegio aprendí a usar diseño gráfico». Y Clara, que entendió menos pero sintió todo, simplemente fue a abrazar a su padre por la cintura sin decir una sola palabra. Esa tarde, Tomás salió a caminar por el barrio con un pequeño cartel hecho a mano. Fue puerta por puerta. Algunos no abrieron. Otros lo miraron con escepticismo. Pero la señora Amparo, su vecina de toda la vida, lo tomó del brazo y le dijo: «Llevas años arreglando mi jardín gratis, muchacho. Ya era hora de que te dejaras pagar».
Los primeros 6 meses no fueron un cuento de hadas. Hubo semanas con un solo cliente. Hubo días bajo lluvia moviendo tierra con herramientas prestadas. Hubo momentos en que Tomás regresaba a casa con las manos destrozadas y el bolsillo casi vacío, y se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Pero algo estaba cambiando en él, algo que no tenía que ver con el dinero ni con los clientes. Cuando trabajaba en un jardín, aunque fuera el más pequeño y descuidado, sentía que cada decisión importaba. ¿Qué planta va aquí? ¿Cómo entra la luz? ¿Dónde necesita agua? ¿Qué necesita espacio para respirar? Era como resolver un puzzle vivo, donde nada era permanente y todo dependía de la atención que le ponías. Y ese pensamiento, ese pequeño pensamiento sobre los jardines, comenzó a cambiar la manera en que veía su propia vida. Los problemas eran como maleza. Si los ignorabas, crecían sin control. Pero si los atendías a tiempo, podías incluso volverlos parte del paisaje. El fracaso era como la temporada seca, necesaria para que las raíces aprendieran a buscar más profundo. Y las personas, como las plantas, florecen cuando se les da el entorno correcto, no cuando se las obliga a crecer donde no les corresponde. A los 8 meses, un restaurante del centro de la ciudad lo contactó para diseñar su jardín interior. Fue su proyecto más grande. Tomás trabajó 3 semanas en él, llevando a Mateo los fines de semana para que lo ayudara. El día que terminaron, el dueño del restaurante lo fotografió y lo publicó en redes sociales. El teléfono de Tomás sonó durante 3 días seguidos. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero por primera vez en su vida adulta se despertaba con ganas de llegar al trabajo. Por primera vez, cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, respondía sin dudar, con algo parecido al orgullo. Y el jardín de su casa. Ese jardín pequeño y olvidado que había sido su refugio silencioso durante tantos años, lo renovó completamente. Lo convirtió en su carta de presentación, en su museo personal, en el lugar donde sus hijos ahora querían pasar las tardes. 2 años después de aquel martes en que su mundo se detuvo, Tomás fue invitado a hablar en una pequeña feria de emprendimiento local. No era un auditorio enorme. Había quizás 80 personas. Algunas eran jóvenes que acababan de perder su trabajo. Otras eran personas mayores que sentían que el mundo los había dejado atrás. Todos tenían en común esa mirada que él conocía muy bien. La mirada de quien está parado en el borde y no sabe si saltar o volver. Tomás no llevó discurso preparado. Llevó solo una pequeña maceta con tierra y una semilla. La puso sobre la mesa frente a él y comenzó a hablar. Les dijo que durante 18 años había cuidado máquinas que nunca le dijeron gracias. Que había confundido la estabilidad con la felicidad y la rutina con el propósito. Que el día que lo despidieron creyó que le habían quitado todo, pero con el tiempo entendió que en realidad le habían devuelto algo que nunca debió haber regalado: su propia atención. Les dijo que los jardines le enseñaron la lección más importante de su vida: que nada que valga la pena crece rápido. Que las raíces más fuertes son las que han sobrevivido sequías. Que la tierra que parece más muerta es a veces la más fértil, solo necesita la semilla correcta y un poco de fe. Les dijo que el miedo no desaparece, que él todavía tenía miedo, pero que había aprendido a trabajar con el miedo al lado, como un compañero molesto al que ya le tomó la medida. Y al final, sosteniendo la maceta con la semilla dentro, dijo algo que dejó el salón en silencio. No les estoy diciendo que sigan su pasión porque la pasión no paga las facturas sola. Les estoy diciendo que presten atención a lo que siempre han sabido hacer y que nunca consideraron suficientemente valioso. Ahí, en ese lugar que han ignorado, probablemente vive la versión más honesta de ustedes mismos. Cuando bajó del escenario, Mateo, que había ido a verlo, lo esperaba con los brazos cruzados y esa expresión seria que heredó de su padre.
Pero cuando Tomás llegó a su lado, el chico simplemente le dio un abrazo fuerte, de esos que no necesitan palabras. Y Tomás pensó que si todo lo que había perdido era el precio de este momento, de este hijo que lo abrazaba con orgullo, entonces había sido la inversión más valiosa de su vida. La historia de Tomás no es la historia de alguien que triunfó a pesar de todo. Es la historia de alguien que aprendió que el todo que creía haber perdido nunca fue todo lo que era. Que debajo del miedo, debajo del cansancio, debajo de los años de rutina, seguía vivo algo que ninguna empresa podía despedir: su esencia. Y quizás tú, que estás escuchando esto ahora mismo, también tienes un jardín abandonado dentro de ti. Algo que sabes hacer con el alma, algo que has ignorado porque no creías que fuera suficiente. Te invito a que salgas esta noche, aunque sea metafóricamente, y lo mires con nuevos ojos. Porque en el lugar más roto de tu historia puede estar creciendo exactamente lo que necesitas.